las jubilaciones de privilegio, no solo de los jueces, sino también del servicio exterior. También va a haber novedades en el Senado el viernes, va a haber tratamiento de la ley de góndola. Así que movidito el Congreso, ya cerrando las sesiones extraordinarias para que el próximo domingo finalmente Alberto Fernández abra las sesiones ordinarias. Bien, Marco, Rodolfo, ¿se terminan las jubilaciones de privilegio? Todavía no. El proyecto que estamos tratando no implica la derogación del régimen de privilegio que tienen los jueces y los miembros del Servicio Exterior de la Nación. Solamente es un proyecto moderado que busca atenuar un poco las desigualdades del sistema y en la dimensión previsional de la justicia absolutamente deficitario. Está tratando de alguna manera mejorar un poco eso, pero de ninguna manera todavía podemos hablar de que se eliminan las jubilaciones de privilegio o los regímenes de privilegio. Faltan todavía. Diputado, básicamente para dejar en claro, los jubilados del Poder Judicial y del Servicio Exterior que vienen cobrando regularmente sus haberes, esos no pierden un centavo. El proyecto es derogar de aquí para adelante. Los que vienen cobrando van a seguir cobrando. Exactamente. Exactamente. Los que hoy tienen la jubilación otorgada y la están disfrutando, están disfrutando las 700 lucas, las 400, menos de 250 ninguno. Van a seguir disfrutando de esas sumas. Y en ese punto hecho, en particular, todavía le preguntaba, porque hay todo esto que se está hablando ahora de las renuncias masivas, tiene que ver básicamente con jueces que se acogieron al régimen jubilatorio especial, pero que siguieron trabajando. Es decir, que están jubilados, pero nunca cobraron una jubilación y lo que van a hacer es seguir trabajando como jueces hasta que decidan jubilarse. ¿Con esos qué pasa? Bueno, esos tienen que optar. Esos tienen que optar. Hacen uso de la jubilación o pierden el beneficio y volverán a pedir, a hacer el trámite cuando ellos quieran jubilarse, pero ya seguramente con un régimen nuevo. Y el otro segmento, el otro universo de beneficiarios tiene que ver con quienes hoy, al día de hoy, tienen cumplidos los requisitos del sistema, cantidad de años de aporte y edad, además del tiempo en la justicia, etcétera, y no iniciaron el beneficio. Eso, si lo inician ahora, antes de que se promulgue la ley, entran en el sistema, digamos, de privilegio que estamos intentando corregir. Así que toda esta corrida con la vaina que nos quieren hacer, con que se va a vaciar el Poder Judicial, que van a renunciar jueces, lo único que hace es hablar mal de ellos, Mauro. Porque, a ver, o Néstor, sí, vos sí, que conocés el tema, vos conocés el tema del mundo judicial. ¿Cómo puede ser que no haya habido renuncias, no haya habido la necesidad de venir a hablar al Congreso por parte de los jueces, no haya habido pronunciamientos de las asociaciones que nuclean a los jueces, cuando se cargaron a Eduardo Freyler prácticamente con un secuestro en la Corte, cuando le inventaron una causa Gil Carbó para echarla de la Procuración porque no le daban los votos en el Senado, para disciplinar a cuanto juez laboral haya pasado por esta tierra en el Consejo de la Magistratura. Bueno, nunca nadie se quejó
de esa ofensiva demencial que llevó adelante el macrismo contra la justicia. Ahora nos amenazan a todos con que si le tocan 2.000, 3.000, 5.000 pesos de bolsillo, se quieren ir. La verdad que lo único que hace es hablar mal de ellos. Déjame salir del ámbito parlamentario, Rodolfo, e ir al ámbito judicial, pero en este caso vos como denunciante. Hoy presentaste una denuncia que tiene que ver con un episodio que quedó aislado, tal vez en las noticias, en la ráfaga de noticias, un funcionario macrista al que le encontraron 10 lucas verdes, eran 10 lucas verdes, ¿no? Sí. En un sobre dentro de una oficina cerrada, con doble cerradura y toda esta milonga. Y hoy vos planteás en una denuncia que esto formaba parte de una red de corrupción en la que había involucrado ministros del gabinete de Macri. ¿Podés darnos algún detalle de esta grave denuncia? Sí, por supuesto. Efectivamente, hoy hice una presentación judicial en la causa que ya estaba abierta a partir del hallazgo de esos $10.000. ¿Qué es lo que aporté? Bueno, una serie de datos, de información que me fue llegando a partir de que todo esto tomó estado público. Evidentemente, estos muchachos no eran muy queridos dentro del ministerio y en la administración pública, porque empezaron a aparecer un montón de llamadas de personas que me querían venir a ver, o algunos me vinieron a ver, algunos me trajeron documentación, y básicamente lo que pudimos reconstruir a partir de todos estos datos que nos acercaban, es la existencia de una banda, de una estructura corrupta dentro del Ministerio de la Producción, que en su momento encabezaba Francisco Cabrera, porque Rodrigo Esbarra reportaba directamente a Ignacio Pérez Riva, que era el jefe de gabinete de Francisco Cabrera. Pérez Riva venía, no solo fue el jefe de gabinete de Cabrera en producción en La Nación, sino que también fue el jefe de gabinete de Cabrera en desarrollo económico en la Ciudad de Buenos Aires, cuando era ministro de Macri. Claro. Exactamente, en la ciudad. Digamos, el grupo de gente que está en esta estructura corrupta viene acompañando a Cabrera desde ese momento. Y básicamente lo que me contaron, pude reconstruir, tenemos algún nivel de certeza ya, porque hay documentación y demás, y estamos pidiendo a Polichita, que es el fiscal que investiga esto, que nos cite para aportar en una audiencia un poco más reservada datos que son muy importantes. Pero básicamente lo que reconstruimos es que Rodrigo Esbarra y su colega de trabajo, acuérdense que la Secretaría de Trabajo pasó a depender del Ministerio de Producción. Exacto. En un momento, en esa reforma fantoche que hizo el macrismo, que en definitiva no reformó absolutamente nada, pero bueno, le sacó la categoría de ministro en ese momento a Triaca y le puso categoría de secretario de Gobierno de Trabajo. Por eso lo incluís a Dante Sica en la denuncia. Exactamente. Esta estructura operó antes de que llegara Sica, pero con Sica permaneció, te diría, intacta. Algunas versiones nos planteaban que Sica quiso desplazar a algunos de estos funcionarios y que no pudo, con lo cual habría que establecer si esto no solamente era de que terminaba en Cabrera, sino que inclusive podía escalar más. Pero básicamente lo que encontramos es lo siguiente: tanto Rodrigo Esbarra como Sebastián Vidaberripe eran los que autorizaban los pagos en la Secretaría de Trabajo y en el Ministerio y en la Secretaría de Producción, lo que en todos los ministerios se conoce como coordinación administrativa. Esa gente autorizaba, en el caso de lo que estamos investigando, autorizó el pago de miles y miles de facturas, la mayoría que respondían a servicios o bienes inexistentes, es decir, no se prestaban, y había un retorno de entre el 70 y el 80% de lo facturado. Hay una persona, Claudio Jiménez, que era el valijero oficial de Rodrigo Esbarra, que se ocupaba semanalmente de hacer un circuito de recaudación, iba a buscar personalmente con valijas la plata, el físico que le daban quienes facturaban estos servicios inexistentes al ministerio. Pero, a ver, perdóname. Y esa plata tenía dos destinos. Por un lado... Sí, termina. Por un lado, termino. Por un lado, la propia banda, la propia estructura
De ahí podemos explicar por qué se le encontraron $10.000 a Esbarra o por qué, por ejemplo, anoche hubo un informe en un canal de televisión respecto a una mansión que se está construyendo, un tipo que cobraba $100.000 por mes. Una mansión de varios millones de dólares. Entonces, una parte para la banda. Y la otra parte, que no sabemos en qué porcentajes, este señor valijero, Claudio Jiménez, llevaba el dinero físico a una oficina de la avenida Belgrano al 400. En esa oficina, según varias fuentes que he consultado, en muchas ocasiones la que recibía las valijas con dinero proveniente de estos retornos era María Fernanda Inza. Néstor, seguramente te acordarás de María Fernanda Inza, la contadora general de la provincia de Buenos Aires. Que fue desplazada tras el escándalo. Exactamente, por el caso de los aportantes truchos. Te iba a decir, ¿cómo te va? Exactamente, esa señora... Sí, ¿cómo te va? Ernesto Díaz te habla. Gran parte de esa plata, Hola, Ernesto. Iba directamente, entonces, a la campaña. Digamos, para decírselo claramente a la gente, porque lo de los aportantes truchos tiene que ver con la financiación de María Eugenia Vidal. Exactamente. Eso es lo que digamos, sospecho y todo indicaría que fue así. La mitad, o gran parte de la recaudación ilegal era para la propia banda y la otra parte era para el partido o para la fuerza política oficialista del macrismo, porque recordemos, María Fernanda Inza no solo fue la contadora de María Eugenia Vidal, la contadora general de la provincia, no solo fue la número 2 de Pablo Cluselas en la Secretaría de Legal y Técnica de la ciudad primero y luego de la Nación, sino que era la tesorera de campaña del PRO. Claro. Y además, yo me acuerdo, yo tuve una reunión en el 2017, después de las PASO, con el entonces juez electoral Culota. Yo fui acompañando al apoderado de Unidad Ciudadana en ese momento, y los apoderados de Cambiemos, en ese momento se llamaba Cambiemos, eran Pablo Cluselas y María Fernanda Inza, es decir, una persona muy importante en la estructura electoral del PRO. No solamente en el diseño jurídico, sino también en la recaudación. Así que claramente esto que estamos hablando como mínimo de que en el 2019 se hicieron 1.000 millones de pesos en concepto de retornos nada más. Sí. Para. Repita esa Seguramente cifra. fue 1.000 gran palos, parte a parar al partido. 1.000 millones de pesos en 2019 en concepto de retornos. Eso es lo que calculás. Mirá, nosotros tenemos uno de los elementos que nos acercó una fuente, es un detalle de la facturación trucha esta que salía, cuyos pagos eran autorizados por Esbarra y por Videberripe. En un momento empezamos a hacer la cuenta calculando un poco el retorno de cada factura, porque tenía algunas particularidades siempre de acuerdo a la información que se nos suministró. Nunca pudimos encontrar el número exacto porque nos daba error la calculadora de tanta plata que había. ¿No entraban los números? Eran miles y miles de facturas. A ver, Tailade. No entraban los números en la calculadora, pero nosotros hicimos una cuenta generosa o generosamente suavizaron, prudente, sí, en donde hicimos un cálculo de alrededor de 1.000 millones de pesos en concepto de retorno. Claro. Así que imagínense cuál es el perjuicio al Estado. Sí. Si el retorno fue de 1.000 millones, la facturación trucha, estamos hablando de por lo menos el doble. A ver, estamos diciendo, este sobre con los $10.000 y esta denuncia pertinente que presentaste, ¿es solo la punta del iceberg? Exactamente. Los $10.000, por supuesto, los $10.000... por eso la hipótesis que está manejando hoy el juzgado y la fiscalía, no digo que sea equivocada, probablemente es una hipótesis con la que están trabajando con lo que tenían hasta ahora. Básicamente con una suma de dinero no declarada por parte del funcionario público, pero supuestamente destinada para comprar un inmueble. Eso. Pero Tailade, que tampoco estaba declarado. Esa es la hipótesis, pero acá estamos hablando de una banda que se afanó mil millones de pesos. Esa debería ser a partir de ahora el título, ese es el título. el objeto procesal de la causa. Sí, pero pará.
¿quién se olvida 10.000 dólares en un sobre? ¿Tenés que estar muy mareado o te afanaste todo? Tenés que estar sobrado. Exactamente. La segunda hipótesis, manejaban tanta, pero tanta plata, tanto efectivo, Que esto era un vuelto. que no le prestaron atención a que faltaban 10.000 dólares. Viste que cómo quedó, sí. Aparentemente el fajo con 10.000 dólares estaba atrás de un cajón medio como caído. Ni lo buscaron. Imagínate que esto era 10.000 dólares, lo hacían por minuto. Ahora, diputado, ¿qué va a pasar con otras causas que también involucran al macrismo, donde también se habla de hechos de corrupción? Por ejemplo, los parques eólicos o también la causa de los peajes. Mirá, en parques eólicos debería venir, yo diría con cierta premura, el llamado a declaración indagatoria de Gianfranco Macri, el hermano del presidente. De momento en esa causa, en parques eólicos, papelito firmado por el expresidente no hay. Lo que hay es una enorme cantidad de indicios. Los inversores de parques eólicos, los principales inversores fueron Carlos Tevez y Guillermo Barros Eschelotto, hasta donde sabemos. Pero lo garcó, ¿es cierto que lo garcó a Tevez? Casi el 70% de la inversión que demandó. Pero Rodolfo, ¿es cierto que lo garcó a Tevez, Macri? Mirá, yo creo que así como nos acostó a todos, me parece que también se la puso a Tevez, Mauricio. No dejó títere con cabeza. Y explico por qué. ¿Por qué? Explico por qué. El Banco Nación, el Banco de la Nación Argentina, sucursal Nueva York, le informó al juez Martínez de Giorgi que una cuenta que pidió sobre la cual pidió información el juez, vinculada a la operatoria de parques eólicos, estaba a nombre de Carlos Tevez. Y habían depositado ahí, al inicio de la maniobra, digamos, 17 millones de dólares. Solamente a nombre de Carlos Tevez. Y acá tenés dos hipótesis. ¿La puso toda Carlos Tevez? ¿O Carlos Tevez le juntó la cabeza a otros, seguramente jugadores de Boca, a algún amiguito? Por ejemplo, el expresidente de Boca, que no podía aparecer en estos negocios y por ahí metió algún millón o algunos millones en esa suma de 17. Esa es una hipótesis, que Tevez haya juntado a varios. Hablando de Tevez y de amiguitos, ¿es cierto que en la mira hay otros 3 exjugadores de Boca? Puede ser, yo desconozco. El que estoy tratando de confirmar su participación, porque lo dijo su exmujer, es Claudio Caniggia. Además de Caniggia, no me extrañaría que esté. A ver, y termino de explicar lo de los 17 millones de dólares. La verdad que yo no me creo que Carlos Tevez haya puesto él solito, no porque no los tenga, digamos, pero que haya puesto solo él 17 palos verdes en esto. Y el resto no puso nada. Claro. Es decir, Macri, ¿qué puso? Puso su cargo de presidente para garantizar que todos se llevaran su rodaja de esto. Pero la verdad que no creo que haya puesto 17 millones de dólares solo Carlos Tevez. Entonces ahí tenés dos chances. Y espera que la semana que viene hable la Nani. Le juntó la cabeza a varios jugadores de Boca. Ya habló la Nani, no tiene muchos documentos, pero sabe que estuvo Esperá, todavía pero para no la otra presentó. hipótesis es mucho más grave. La otra hipótesis, Mauro, es la siguiente: que esos 17 millones de dólares sean de Carlos Tevez y de Mauricio Macri. Porque hace muchos años que se dice que el verdadero dueño del pase de Carlos Tevez es Mauricio Macri. No lo digo yo, Rodolfo, lo dice Roberto Digón, digamos, dirigente de Boca, exacto. Sí. Se empiezan a ver los hilos, digamos. Y además todo muy turbio, digamos. A cortar la mecha, que nos están corriendo acá con el corte publicitario. Bien, diputado, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias, Rodolfo, gracias. Bueno, yo no sé, me pide Ignacio Ramírez y dice, che, vendé que en el próximo bloque tenemos algo explosivo. Más todavía. ¿Más que esto? Basta. ¿Más que todos estos millones? A ver, pero esperá, tuviste en una hora y media, lo tuviste. A Jaime desde La Gallola. Habló Pichetto acá,
pero reventó unas bombas bárbaras. Y salió Tailade ahora, y ¿cómo fue que dijo? Me parece que Macri se la puso, dijo a Tevez. Se la puso a Tevez. Se la puso a Tevez. Bueno, Mamita, ¿y ahora qué pasa con el supermercado? ¿el supermercado de la familia de quién? De la familia